En el video anterior conocimos la historia de Fantasía, una antología de cortos animados por Disney unida a través de obras de música clásica. El mayor deseo de Walt Disney era que eventualmente se crearan nuevos segmentos musicales que poco a poco fueran reemplazando a los antiguos, de modo que Fantasía se volviera un evento donde cada estreno brindaría siempre una experiencia distinta. Sin embargo, su fracaso en taquilla terminaría por sepultar estos planes. Por mucho tiempo, la idea de una continuación parecía impensable. No sería hasta varias décadas después que el panorama empezaría a cambiar. Fue en los años 90 cuando el estudio atravesaba su etapa del renacimiento, un auge creativo que dio origen a nuevos clásicos, capaces de superar cualquier expectativa tanto en taquilla como en reconocimiento. Además, Fantasía había encontrado una segunda vida gracias a su éxito en formatos domésticos, demostrando que ya existía un gran público para esta película. Fue en este contexto cuando Roy Edward Disney, sobrino de Walt, haría lo impensable: proponer una nueva entrega de Fantasía a la que originalmente llamó Fantasía Continúa. La idea resonó entre los artistas del estudio, pero haría falta un enorme esfuerzo para revivir un proyecto que por más de medio siglo había quedado en silencio. En primer lugar, se realizó una búsqueda para encontrar a un director de orquesta, uno que fuera capaz de cumplir el mismo rol creativo que Stokowski había desempeñado para la película original. Esta búsqueda los llevó a conocer a James Levine, un director con más de 30 años de experiencia en la Ópera Metropolitana de Nueva York, quien aceptó de inmediato la oportunidad de revivir Fantasía. A partir de ahí, Levine y Roy Disney comenzaron a explorar ideas para nuevos segmentos musicales, seleccionando piezas capaces de provocar las emociones más intensas hacia la audiencia. Inicialmente, se planeaba que la mitad de la cinta consistiera en segmentos de la Fantasía original mezclados con los de la nueva producción, cumpliendo así el plan ideado por Walt Disney. Eventualmente, se decidió que la película estuviera mayormente formada por obras originales, con 7 nuevos segmentos acompañados por uno rescatado de la original. De ahí, James Levine se uniría a la Orquesta Sinfónica de Chicago para grabar la música de la película. Con la grabación lista, el camino estaría despejado para la producción de esta nueva entrega, que en vísperas de un nuevo milenio adoptaría el nombre de Fantasía 2000. Durante los 9 años que tardó en completarse, Roy Disney buscó la manera de que la película mantuviera la esencia de su predecesora, pero que a la vez cautivara a nuevas generaciones. Un ejemplo de esto fue la inclusión de estrellas invitadas, que aparecieran en medio de los segmentos para presentar cada una de las piezas, mismo papel que había desempeñado Deems Taylor en la Fantasía original. También se diseñó un set que permitiera un espacio dinámico y etéreo, que lograra imponer elegancia sin desplazar a la música como el centro de la experiencia. El inicio de la película nos presenta una serie de imágenes que evocan escenas de la primera Fantasía. Estas se van uniendo hasta formar el escenario del concierto. Músicos y artistas aquí se reúnen para dar comienzo al programa, donde por primera vez en 60 años Disney vuelve a crear una secuencia de arte abstracto, al compás de la Quinta Sinfonía de Beethoven. El segmento muestra la lucha de un grupo de mariposas frente a una oscuridad que comienza a invadir su mundo. A través de escenarios pintorescos, la persecución se intensifica mientras las tinieblas van acorralando al grupo, hasta que finalmente son salvadas por la luz del amanecer, la cual logra acabar con sus enemigos. Durante la producción, se probaron numerosos estilos de dibujo con el objetivo de capturar la potencia y el dramatismo de la música. Finalmente, la dirección quedó en manos del animador Pishot Hunt, quien trabajó durante 2 años para completar el segmento. Pishot organizó cada escena para que los colores y la iluminación reflejaran las intensas luchas entre ambos bandos. Cada uno de los escenarios fue pintado a mano, una labor especialmente exhaustiva. En una sola semana se llegaban a crear hasta 60 pinturas. Cada una fue escaneada para después integrar digitalmente a las cientos de figuras vistas en pantalla. El enorme esfuerzo detrás de cámaras dio como resultado una secuencia intensa y vibrante, que marca con fuerza el inicio del concierto.
El siguiente número se inspiró en el poema sinfónico Pinos de Roma, de Ottorino Respighi. La historia sigue el viaje de una familia de ballenas que, tras la aparición de una estrella, obtienen la habilidad de volar. El segmento fue dirigido por Hendel Butoy, quien desde el inicio buscaba unir la música con una temática de vuelo. Originalmente, la historia se desarrollaba desde el punto de vista de unos pingüinos que presenciaban el ascenso de las ballenas, pero con el tiempo se decidió enfocar el relato directamente en estos animales. Para las escenas de vuelo, se estudiaron cientos de grabaciones reales para lograr el movimiento más natural para las ballenas. Estas escenas fueron un enorme desafío, ya que requerían que nunca se perdiera la sensación de peso de las criaturas, incluso mientras flotan en el aire. El viaje poco a poco llega a escenarios cada vez más extravagantes, hasta que finalmente la barrera entre lo real y lo imaginario se rompe cuando el grupo asciende de un mar de nubes, una toma que, en todo sentido de la palabra, lleva el segmento a nuevas alturas. La siguiente pieza nos transporta a la Nueva York de los años 30, al ritmo de Rhapsody in Blue de George Gershwin. En esta dinámica secuencia, seguimos la rutina diaria de varios personajes: un obrero con sueños de ser músico, un hombre desempleado y una niña que busca la atención de sus padres, todos unidos en medio del caos urbano. El segmento fue desarrollado por Eric Goldberg, quien originalmente lo concibió como un corto independiente, hasta que Roy Disney le propuso incorporarlo a la película. Para construir la historia, Goldberg se inspiró en sus propias experiencias viviendo en Nueva York. Cada personaje fue diseñado con una paleta y un movimiento específicos para reflejar su personalidad y emociones. Sin embargo, lo más característico del segmento sería su estilo de dibujo, el cual se basó en las obras del legendario caricaturista Al Hirschfeld, a quien Goldberg admiraba. Al inicio de la producción, Goldberg se presentó personalmente ante Hirschfeld para pedirle permiso de utilizar su estilo. Hirschfeld no solo aceptaría, sino que expresó un gran deseo de trabajar activamente en el segmento. Sin embargo, a sus 95 años ya no contaba con la energía necesaria para hacerlo. Al final de la producción, y poco antes de cumplir los 96 años, Hirschfeld y su esposa asistieron a una proyección especial del corto, el cual sería descrito como el mejor regalo de cumpleaños de toda su vida. El cuarto número se inspiró en el cuento del soldadito de plomo, de Hans Christian Andersen. En esta historia, un soldado de juguete debe enfrentar viento y marea para reunirse con su amada bailarina, luego de que un muñeco rival lo hiciera caer por una alcantarilla. Durante décadas, el estudio buscó adaptar este relato a una pieza musical, pero esto no se logró hasta que Roy Disney presentó al director Hendel Butoy el concierto para piano número 2 de Dmitri Shostakovich, una obra que calzaba perfectamente con la historia. Este segmento se destacó por presentar a los primeros protagonistas de Disney enteramente animados por computadora, una técnica que hasta entonces se había limitado a fondos y personajes secundarios. Animar las expresiones y movimientos de los juguetes supuso un gran reto para el equipo, ya que escenas como el duelo final exigían limitar cada acción según el diseño rígido de las figuras. Es en esta misma secuencia donde el soldado finalmente vence a su rival, y donde, a diferencia del cuento original, la historia concede a la pareja un final feliz. A mitad de la película, Eric Goldberg regresa para dirigir la secuencia más corta del programa. Basada en el Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, la pieza presenta a un grupo de flamencos cuya rutina se ve interrumpida cuando uno de ellos se encuentra con un yoyo. Lo que a esta secuencia le falta en historia, lo compensa con comedia. La animación presenta una fluidez que resulta aún más sorprendente al saber que Goldberg realizó él solo casi todo el proceso. Para capturar el movimiento de los flamencos, Goldberg visitó el zoológico de San Diego y estudió el comportamiento de estos animales en grupo. Los movimientos del yoyo se basaron en trucos realizados por su compañero Mike Gabriel, a quien incluso acreditó como consultor del número.
En total, la pequeña producción llegó a realizar casi 6.000 pinturas en acuarela para construir esta obra que, pese a su brevedad, termina provocando una gran sonrisa. El sexto segmento también es el único rescatado de la película original, El aprendiz de brujo de Paul Duka. De esta obra ya hablamos en el video anterior, en donde llevamos a detalle la historia de su creación y de su importancia tanto para fantasía como para el legado de Mickey Mouse. Lo que sí podemos destacar de su inclusión es que reivindica la iconicidad del segmento, donde tanto su música como sus escenas resuenan incluso en un nuevo milenio. La penúltima parte llega a proporciones bíblicas con la primera marcha de Pompa y Circunstancia de Edward Elgar. La historia se basa en el relato del Arca de Noé, donde Pato Donald junto a Daisy tienen que subir en la embarcación. Sin embargo, una confusión provoca que cada uno crea que el otro no logró subir a tiempo. El CEO de Disney, Michael Eisner, fue el que propuso utilizar esta música, luego de escucharla durante una graduación. Lo más sorprendente fue la idea original que tuvo Eisner para el segmento. Inicialmente, la historia reuniría a todas las princesas de Disney para una boda, y cada una recibiría en brazos a sus propios hijos. A pesar de que esta secuencia llegó al storyboard, los animadores se negaron a continuar la idea al considerarla un insulto hacia los personajes, optando por adaptar el relato bíblico. El producto final es una secuencia que reluce por su escala y momentos emotivos, pero que a la vez destaca por lo que pudo haber sido. El final del concierto se basó en El pájaro de fuego, de Igor Stravinsky. La historia presenta una ninfa del bosque cuya tranquilidad se ve interrumpida por la aparición de la enorme criatura del título. El monstruo se expande con rapidez, provocando un cataclismo que termina por consumir todo a su alrededor. Esta obra musical fue una de las piezas que Walt Disney consideró para la fantasía original, pero nunca llegó a desarrollarse con una historia definida. Décadas después, Roy Disney encontraría la inspiración al observar la devastación provocada por la erupción del Monte Santa Elena. Los dos protagonistas del segmento fueron concebidos como reflejo de este acontecimiento. El pájaro fue diseñado para encarnar la destrucción asociada a las catástrofes naturales. Para ello, el equipo estudió grabaciones reales de lava volcánica, trasladando esos movimientos a la criatura. El resultado es una secuencia apocalíptica que evoca los efectos del desastre real. Cuando el caos termina, un ciervo aparece entre las cenizas y encuentra a la ninfa aún con vida. A pesar de su debilidad, el apoyo del animal permite que poco a poco el bosque comience a germinar. El diseño de la ninfa combinó animación tradicional con técnicas digitales, buscando transmitir un amplio rango de emociones y un movimiento que se integra de forma orgánica con su entorno. Como contraparte del pájaro de fuego, ella encarna la capacidad de la naturaleza para resistir incluso después de la tragedia. Esta idea culmina en una colosal secuencia final, donde la ninfa se expande a través del bosque, hasta que finalmente la tierra vuelve a llenarse de vida. Fantasía 2000 se estrenó el 1 de enero del mismo año, convirtiéndose en la primera película estrenada en el nuevo milenio. El estudio Disney buscó convertir la cinta en un evento, organizando varias galas que sirvieran como estrategia publicitaria. De igual manera, Fantasía 2000 fue la primera película animada en estrenarse en formato IMAX, con la intención de replicar la innovación técnica que Walt Disney había impulsado en 1940 con la creación de Fantasound. Desafortunadamente, la recepción de la película fue dividida. Algunos segmentos fueron alabados por su destreza técnica, mientras que otros recibieron críticas por su corta duración
o por su limitado impacto dentro del conjunto. Los interludios con estrellas invitadas también generaron rechazo, al considerarse que la comedia restaba seriedad frente al tono de la película original. Sin embargo, el golpe más duro fue la respuesta del público. Al igual que su predecesora, la película despertó poco interés en taquilla. Con un presupuesto de $85 millones, Fantasía 2000 apenas recaudó 90 millones, lo suficiente para recuperar su inversión, pero convirtiéndola en un fracaso comercial. Este resultado marcó el inicio del declive en la influencia de Roy Disney dentro de la compañía. A ello se sumaron los constantes roces con el entonces CEO Michael Eisner, a quien Roy criticó abiertamente por la falta de respeto hacia las películas animadas del estudio. Todos estos conflictos culminaron en su renuncia en 2003, siendo Fantasía 2000 su último gran proyecto dentro de Disney. La historia de la película fue una de perseverancia. Nació del intento por sacar a flote un proyecto que durante décadas parecía imposible. Y aunque Fantasía 2000 tuvo el mismo destino que su predecesora en taquilla, también logró ganarse el cariño de muchos con el paso del tiempo, demostrando que dentro del estudio aún existía la chispa que había dado vida a la original, una chispa que algún día podría volver a encenderse.